Vayamos a la Biblia, la palabra del Señor, y en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 7, hay un texto muy conocido de todos. Escúchenlo. Dice así, palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dígale al que está a su lado: de Dios nadie se puede burlar. Pero yo quisiera preguntar en esta hora, mi hermano, si usted se acuerda, mi hermana, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que intentó burlarse de Dios? ¿Sería ayer? ¿Sería hoy por la mañana? ¿O tal vez hace un momento? Alguien podría decir: Dios me libre que yo me vaya a burlar de mi Señor. Es posible que no ha pasado ni una hora o ni un día en que alguien, aún llamado hijo de Dios, ha intentado burlarse de su Señor. La palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. La palabra del Señor también es muy simple. Si no hay siembra, no hay cosecha. Es la ley. Si no siembras, no cosechas. El engaño y la burla son dos conductas muy desagradables que el hombre muchas veces usa para afectar al prójimo. Pero veamos hasta dónde llega el hombre, o más concretamente, hasta dónde llega el cristiano cuando se engaña a sí mismo queriendo burlar a Dios. Si usted se pregunta en esta tarde: ¿cómo se burla el hombre de Dios? ¿O cómo intenta burlarse el hombre de Dios? Muchas veces pidiendo buenas cosechas sin haber sembrado. Hemos dicho muchas veces: Dios no da nada sin condiciones. Si siembras, cosechas. Si das, recibes. Pero ¿cuántas veces el cristiano se engaña a sí mismo intentando burlar a Dios cuando ora? ¿Cuántas veces, mi hermano, usted se ha postrado ante la presencia de Dios y le dice: Señor, ayúdame para obtener un buen trabajo, y no ha llenado ninguna aplicación para trabajo? Se está autoengañando y está queriendo burlarse de Dios. Y Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo te voy a atender tu petición cuando tengas 2 o 3 aplicaciones por ahí en una fuente de trabajo. Miren cómo somos los hijos de Dios. Lo queremos chantajear. Tú eres poderoso, Señor. Tus promesas, Señor, se cumplen. Sí, tú sabes, Señor, que no tengo casa, y la que tengo no me gusta. Te pido, Señor, sinceramente, con todo mi corazón, porque yo sé que tú me amas, que me ayudes a obtener, o que me des, la casa de mis sueños. Y el Señor dice: ¿qué porcentaje de tu salario estás destinando para ahorrarlo para tu casa? No, Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O bien decimos: Señor, yo quiero que me prosperes, hazme próspero. Y sigue defraudando aquí y allá. Le debe al vecino, le debe al hermano, le debe a la hermana, y tiene una lista larguísima de gente a los que les debe. Su petición no funciona solo porque Dios es amor.
El mensaje del Señor sigue taladrando el cerebro del creyente cuando le dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Pero el creyente sigue y dice: Señor, tú sabes que necesito para suplir las necesidades de la casa, concédeme un aumento de sueldo. Y está orando y dedica 2-3 horas diarias a la oración porque quiere un aumento de sueldo. Y el Señor le dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tú siempre llegas tarde al trabajo. ¿Cómo quieres? No estás sembrando. Necesitas llegar temprano al trabajo todos los días para que cuando pidas el aumento, el jefe te lo conceda, porque yo intervengo en ello. Pero no puedo hacer nada porque todos los días llegas tarde. El hermano y la hermana están padeciendo porque sus niños ya crecieron, ahora son adolescentes y empiezan a ser rebeldes. Y nosotros no pasamos por una universidad para ser padres o ser graduados como padres de familia. Es el hogar nuestra universidad. Pero el hermano y la hermana están padeciendo. Ya se les va el sueño, empieza el estrés. El hijo es rebelde, la muchacha empieza en rebeldía, ya no haya qué hacer y dice: voy a orar. Señor, haz tú, Señor, que mi hija sea obediente. Y el Señor le contesta por su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No le estás enseñando obediencia, no la estás discipulando en la obediencia. Entonces el Señor dice: hijo, hija, si quieres hijos obedientes, yo voy a actuar en favor de tus peticiones cuando tú estés discipulándolos. Enséñales a obedecer y tú mismo sé un ejemplo de obediencia, porque es la mejor forma de enseñar. Porque Dios no puede ser burlado. Decimos: Señor, tú eres bendición, bendíceme. Y acaba de maldecir al prójimo. Es decir, maldecir. Acaba de hablar mal del hermano. Es más, ya hasta le mandó un mensaje en Facebook para que lo sienta. Y luego se hinca y dice: Señor, bendíceme. El Señor lo bendijo. Te estás engañando porque a mí no me puedes burlar. Acabas de maldecir al prójimo allí en el Facebook. Y mire, mi hermano, un gran porcentaje de las iglesias oramos y en la oración nos olvidamos de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a lo que estoy pidiendo? Pero el Señor quiere que sus hijos salgamos del engaño en el que muchas veces nos metemos, solamente haciendo lo que dice la palabra de Dios. Por esto el mismo Señor dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De tal manera, mi hermano, que cuando oramos podamos estar precisamente en la presencia del Señor. Orar en la presencia de Dios no es fácil. Primero, porque tenemos alma, y muchas veces el creyente, antes que ser espiritual, es almático. Queremos salir del engaño, pero ¿cómo hacerle? Tengo que estar en la presencia de Dios. Estamos dominados por pensamientos y llena nuestra mente y vamos ante el Señor, pero estamos ante la presencia de muchas acciones. Tenemos presentes nuestras enfermedades, las de mi abuelita, las de mi abuelito.
Tenemos presentes muchas cosas, muchos problemas, muchas ansiedades. Y Dios quiere que estemos libres de todo para que estemos en su presencia. Y Él dice: si mi pueblo orare, humillado, y busca mi rostro, eso es presencia. Porque muchas veces oramos con aflicciones. Señor, mírame. Al contrario, Señor, te pido que ni me veas. Quita tu rostro de mi presencia, no me veas así, Señor. Qué importante en esta tarde, mi hermano, es que la palabra de Dios sea en cada creyente el elemento indispensable para salir de todo engaño. El apóstol San Pablo a Timoteo en su segunda carta le dice, en el capítulo 2, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero hay quienes procuran el mal, procuran el daño. Llega un amigo a Job en una situación de padecimientos y le dice: los que aran iniquidad y los que siembran injurias, eso es lo que van a cegar. La semilla que se siembra, dependiendo cómo se siembra y dónde se siembra, determinará el fruto. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero es importante que se siembre con sabiduría. ¿Dónde siembras? ¿Para qué siembras? ¿Cómo siembras? El Señor dice: el sembrador salió a sembrar. En ocasiones se actúa sin sabiduría y parte de la semilla cayó en terreno duro y vinieron las aves, se la comieron y se perdió todo. Parte de la semilla cayó entre pedregales y no pudo haber germinación, no pudo haber raíces y la semilla se perdió. Parte de la semilla cayó entre matorrales, entre las hierbas, y todas las hierbas ahogaron aquellas plantas y la cosecha se perdió. Pero hay alguien que siembra con sabiduría y siembra en buen terreno, en terreno fértil, y la planta crece, florece, da semilla, hay cosecha y hay un disfrute de bendición. Por lo tanto, mi hermano, en esta tarde la palabra del Señor nos llama a cosechar lo bueno que nosotros hacemos. Lo que siembras, eso vas a cosechar. No te engañes. Si no has sembrado, no pidas cosecha. Obvio. Entra en contacto con la palabra de Dios, mi hermano. ¿Cuánto fruto quieres? ¿Qué clase de fruto quieres? A Job se le dijo: el que siembra iniquidad e injurias, eso va a cosechar iniquidad e injurias. Pero el que siembra en buena tierra va a cosechar a 30, 60 y a 100 por uno. Solo si estás en contacto con la palabra de Dios para que sepas qué debes pedir. Porque solamente así puedes ser agradable a Dios. Y dice el Señor entonces: bien, buen siervo y fiel. Mi hijo sabe pedir. Muchas veces dice la palabra de Dios: piden y no reciben porque piden mal. Si oyes la palabra de Dios, mi hermano, la fe viene por el oír. Entonces estás empezando por el camino fértil, el de las cosechas abundantes. Y la palabra del Señor también te dice y nos dice hoy, mi hermano, cómo efectuar una buena siembra. Siembra correctamente. Vamos a la palabra de Dios para que nos diga cómo efectuar una buena siembra. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Y esto no es escatológico. Esto no tiene que ver con después de la muerte. Esto tiene que ver con ya. Por esto el Señor dijo: cuando oren, sean prudentes. Hay un testamento que se abrió por la muerte de Jesús. Dios se hizo carne
para poder morir, porque solamente así podría ser válido el testamento. Si papá muere, el testamento es válido y yo tengo beneficios. ¿Qué es para mí? Padre, tienes vida y vida en abundancia. Los bienes te van a seguir, o sea que tú no tienes que andar buscando bienes, porque estos te van a seguir. Nosotros, mi hermano, mi hermana, tenemos al alcance todo el conocimiento de la palabra de Dios para tener abundantes cosechas. Si siembras mal, vas a cegar corrupción, pero si siembras bien, vas a cegar vida. Por esto, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Dios, mi hermano, mi hermana, quiere que seas bendecido con buenas cosechas, ya. No después de la muerte, ya. Pero tenemos que rectificar nuestra forma de sembrar. Dios te va a bendecir. Dios nos bendice si no intentamos burlarnos de Él. Si te has burlado, hoy es el día para arrepentirse. La Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el tiempo, inclusive en esta tarde, para decirle: perdóname, Señor, como Jesús lo enseñó, así como nosotros perdonamos. ¿Cuántas veces decimos perdóname, Señor? Y la respuesta de Él dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Te voy a perdonar cuando tú perdones. Empieza a sembrar perdonando, y cuando perdonas, Dios te perdona y adquieres un beneficio doble. No te autoengañarás y no intentarás jamás burlarte de Dios. Hoy es el día. Empieza a sembrar hoy lo que quieras cosechar. ¿Quieres un cuerpo sano? Empieza a sembrar para un cuerpo sano. No esperes una campaña de sanidad divina para sanar. Tienes que empezar tu propia campaña. Empieza tu campaña, esa es válida. Si ya el médico te dice que te retires de la carne roja, empieza a comer verduras. Si ya te dijeron que nada de pan y nada de cocas, obedece, porque el obedecer es mejor que todos los sacrificios, es palabra de Dios. No esperes que se programe una campaña y que venga una autoridad internacional. En ti está la solución. Empieza tu propia campaña, haciendo lo que es recomendable para tu salud. Y Dios no te va a fallar, porque empezamos a pedir como conviene. Pides y no recibes, dice la Biblia, porque pides mal. No porque Dios no te quiera, sino porque tú no te quieres. Empecemos a cuidar el cuerpo. Y entonces, cuando estemos cuidando nuestro cuerpo y haciendo 1 hora de ejercicio todos los días, digamos: Señor, te pido por mi salud. Y Dios dice: bienaventurado eres, hijo, eres sano a partir de hoy. Somos muy necios, mis hermanos, para pedir en oración al Señor. Pero Dios nos dice por su palabra, y ojalá que esta palabra de hoy le siga resonando durante toda la noche y no lo deje dormir hasta que diga: Señor, perdóname, perdóname, no me vuelvo a autoengañar. ¿Quieres pedirle a Dios por tu matrimonio, mi hermano? Ahora ya le vas a pensar. ¿Cómo quieres que sea tu matrimonio? Empiézaselo a pedir a Dios, pero con sabiduría. Dice el hermano: quiero un matrimonio, Señor, ejemplar para mis hijos, que sea una escuela de bendición para mis hijos. Dice el Señor: sométete a la palabra de Dios para que hagas lo que tienes que hacer, y yo voy a bendecir tu matrimonio. Es mi palabra, dice Dios, y yo no le voy a fallar a mi palabra. La palabra de Dios dice, hijo,
que tú debes amar a tu mujer. También dice, hija, que tú debes respetar a tu marido. Cuando esas dos cosas estén haciendo, yo los voy a llenar de bendición. Entonces, empieza a practicar el amor y el respeto. Dice el apóstol San Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 5, versículo 28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y luego dice en el versículo 33, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Cuando estas dos cosas están haciendo, entonces con toda confianza, con toda seguridad, voy ante el Señor en oración y ayuno y le digo, Señor, bendice mi matrimonio. Y el Señor lo va a hacer inmediatamente. Hoy puedes iniciar, mi hermano, mi hermana, una vida de cosechas abundantes, porque ya Dios por su palabra nos ha dicho cómo. Haz un pacto con Dios hoy. Dile al Señor con todo corazón que no procurarás jamás burlarte de Él haciendo peticiones absurdas, y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Dele un aplauso al Señor, mi hermano, y póngase en pie. Todos queremos que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. El camino está sencillo. No tenemos que profundizarnos en la teología, aunque sea bueno, porque Dios tiene para todos la solución entendible de la palabra de Dios. Levante sus manos. Señor Jesús, aquí estamos otra vez. Tu palabra, que es verdad y que es vida, está aquí. La recibo hoy, Señor. Perdóname los momentos en que he intentado burlarme de ti, haciéndote peticiones absurdas o pidiéndote aquello por lo que yo no he hecho nada. Hoy, Señor, te pido que me perdones. Y yo estoy dispuesto también a perdonar aquí en la tierra a todos los deudores o todos los que me han o he ofendido. Señor Jesús, hoy hago un pacto contigo. Haré lo que dice tu palabra y seré bendecido. Tengo la seguridad, porque estás siempre pensando bendiciones para tus hijos. Señor Jesús, hoy las recibo en tu nombre, Jesús. Bendito para siempre, Señor. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Mis hermanos, ocupen su lugar un momento. Gracias a Dios por su palabra.